tu caso, planteas la estadística como un recurso para desarrollar el pensamiento crítico. Desarrollando un poco más esta idea, porque no lo había escuchado hasta ahora y me parece muy congruente en realidad. Sí, bueno, la idea nuestra de la que partimos, nosotros partimos de la definición de pensamiento crítico, la clásica de Robert Ennis, ¿no? Que es la capacidad que deben tener las personas para decidir a partir de la información, pues, en qué pensar, en qué creer, etcétera, ¿no? Pero nosotros creemos que eso se debería trabajar en buena medida dentro del aula de matemáticas. Y en particular dentro del aula de estadística, ¿no? En el bloque de estadística. Eh, porque realmente, aunque el pensamiento crítico creo que es un concepto mucho más global, cuando nos centramos en información estadística, creo que es algo que requiere una atención particular, porque además de que una persona sea capaz de ponerse en la opinión, en el punto de la otra persona, además de que la persona sea abierta de mente, además de que además requiere unas habilidades cognitivas propias de la estadística, lo que decíamos antes. Yo puedo tener un pensamiento crítico elevado en términos generales, pero si no soy capaz de interpretar de forma correcta un gráfico estadístico, o no entiendo la necesidad de tener información tanto de datos absolutos como relativos para poder interpretar correctamente la información que se me está dando, lo que te estaba diciendo antes de lo de la OTAN. Es decir, eh, requiere habilidades propias de la estadística adicionales a una educación mediática adecuada que te permita desarrollar ese pensamiento crítico y lógicamente el propio pensamiento crítico, ¿no? Es decir, sería como un concepto en el que se combina lo que es razonamiento estadístico, lo que hablamos nosotros de razonamiento estadístico, con el propio pensamiento crítico a nivel general. Sí, sí. Entonces, nosotros eso lo abordamos por un lado en el tema del sesgo de información. Por ejemplo, tenemos actividades en las que trabajamos con el tema de estudio general de medios. Ponemos a los chicos a que oigan en las cadenas de radio o que vean, bueno, al fin y al cabo en noticias, el día que sale la oleada tal del estudio general de medios, pues que ellos indaguen en distintos medios de comunicación qué dicen acerca de la audiencia, ¿no? Y ellos se dan cuenta de que todos ganan, todos son los primeros, todos son los mejores, etcétera, ¿no? Y hablamos de eso, del sesgo de información, porque solo tiene una parte, ¿no? Claro. O por ejemplo también tenemos una actividad, una práctica en la que le damos gráficos estadísticos a nivel mundial que han salido en diferentes medios de comunicación a nivel mundial en el que claramente hay una manipulación en el gráfico. Algunos de ellos tienen una intencionalidad clara, que se puede llamar que es una desinformación, ¿no? Y otras simplemente una información incorrecta, que por algún motivo pues, se han equivocado. Bueno, y hacemos una actividad para intentar identificarlos, identificar por un lado qué errores hay en esos gráficos y por otro lado, a partir de los errores detectados, cuál es la posible interpretación que se puede dar a cuál es el objetivo que tenía la persona que ha manipulado Claro. el gráfico de esta forma, ¿no? Además, introducimos también el tiempo ahí, porque muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Que estamos navegando por internet y tenemos o en la misma televisión y tenemos escasos segundos para ver una noticia, un gráfico o lo que sea. Entonces, pues introducimos el tema del tiempo y lo hacemos con pruebas contra reloj, etcétera. También trabajamos mucho el tema de la paradoja de Simpson, en la que se ve cómo cuando se juntan dos conjuntos de datos, la información puede parecer distinta. La paradoja de Simpson No lo conozco, cuéntame. pues, es una paradoja en la que la verdad es que es un ejemplo bastante curioso de los datos en los que nos dan datos de dos hospitales, hospital A, hospital B. Se habla de cuál es la tasa de supervivencia de una determinada enfermedad, ¿no? Se calcula la tasa de supervivencia dividiendo por las personas que han sobrevivido entre el total de personas que han sido operadas, porque es de una operación quirúrgica. Y se ve que, creo recordar que el hospital A es el que tiene mayor tasa de supervivencia. Sin embargo, después cogemos esos mismos datos y desagregamos en dos conjuntos. Por un lado, personas con buen estado de salud previo y personas con un estado de salud delicado. Volvemos a calcular los datos y sale que en ambos casos el hospital B tiene una mayor tasa de supervivencia.
Entonces, parece como totalmente Claro, contradictorio, ¿no? Como con los mismos datos, pues se pueden obtener conclusiones completamente contrarias, ¿no? Y básicamente la clave está en que el número de personas con un estado de salud delicado es mucho mayor claro. en un hospital que en otro, ¿no? Entonces, por eso lo que decía de que los datos, la importancia de comprender bien los datos, de tener toda la información, porque si no se puede llegar a conclusiones equivocadas. Había una frase de Mark Twain, que bueno, se atribuye a Mark Twain, que dicen existen tres clases de mentiras, las malditas mentiras y la estadística, ¿no? Pues eso, según cómo se quiera utilizar la Claro, estadística, eh, puede ser una mentira muy grande, pero creo que las personas lo que tienen que tener es esa capacidad para discernir claro. entre primero, creo que la clave está en poder llegar a una conclusión a partir de la información si los datos son suficientes y tener la capacidad de saber que uno no puede llegar a una conclusión porque no tiene todos los datos. Creo que ahí es una de las claves principales, ¿no? Que muchas veces llegamos a conclusiones pensando que eso son la única información y puede ser que esa conclusión sea Claro. incorrecta o parcialmente incorrecta, ¿no? Y tenemos la necesidad a lo mejor de extraer ya una conclusión, ¿no? Tenemos una información, además como tú has planteado, creo que es muy relevante el tiempo que tenemos para procesar la información que nos están dando, porque estamos expuestos a tantos estímulos que al final, por una cuestión propia de capacidad, Ujú. yo tengo el tiempo que tengo para interpretar esta información que me están dando. Y encima, como tengo ese conatus humano de tener que concluir algo, ¿no? De transformar esto en una conclusión que tiene que ver con una narrativa, ¿no? Que tengo que darle una narrativa a esto que acabo de estar, pues al final, eso, transformo estos datos, que además no tengo la preparación para ello, porque tú decías que la media sale que en España, por ejemplo, pues no tenemos esa capacidad para interpretar, pues eso, datos complejos, sesgados porque en origen ya había una persona con una intencionalidad y que al final el poder, desde Maquiavelo, sabemos que es la capacidad que tiene un gobernante de mantener o ampliar su poder. O sea, que yo muchas veces lo digo y por eso yo reivindico la formación política para el alumnado de primaria, porque tenemos que entender lo que significa la política. La política es el arte de gestionar el poder y los gobernantes es que su naturaleza está en permanecer en el poder y ampliarlo si pueden. Y Ujú. todo lo demás son, pues, son la exteriorización o el devenir de eso, ¿no? Pero no deja de ser. Entonces, claro, esa persona es que tiene que puede ser, yo no digo que esto, o sea, esta actitud maquiavélica, al final yo la tengo como muy asumida, entiendo que quien la escuche de primeras puede decir, hostia, que cruda, que fea, que tal. No, creo que es bastante positiva. Creo que es mucho mejor estar en sociedades donde resolvemos las cosas políticamente que no donde lo resolvemos con guerra. Ya lo estamos viendo. Nadie se quiere acercar a ese momento donde la diplomacia que significa un gobierno político internacional, donde se relaciona, aunque sea eh, con, con estas tensiones, sobre todo políticas del poder, pero mucho mejor que liarnos a tiros, ¿no? Entonces, en ese sentido las defiendo, pero que sí, que al final tiene que ver con que esa persona quiere mantener su poder y los datos no te los va a ofrecer raw, ¿no? O sea, es crudo, ¿no? Incluso con una gestión en base a qué. Una gestión, una cocina, ¿no? Que se dice en tema de datos. Una cocina en base a qué. En base Ujú. a su interés, si es él quien Claro. está. Pues eso, tenemos esa persona que lo manipula. El medio de comunicación que además ha cogido justamente ese y no otro, que dice, pues, otra cosa como puede hacer la contraria. Es decir, ¿qué crees que en Antena 3 se pondría? Pues en Antena 3 y en otro, en la televisión española, pues se pondría ¿cuál? Pues o sea, el de la Unión Europea que decía que era el último o el de Pedro Sánchez que decía que era el décimo. Pues cada uno ha cogido la que tal. Claro. Y encima tenemos poco tiempo y tenemos que reforzar nuestra identidad, que ya está establecida de antes. Ujú. Entonces, pues eso va a encajarse para construir y va a encontrar efectivamente el pensamiento crítico. Pero lo que tiene que hacer es justamente. No sé si lo escuchaba José Carlos Ruiz, que hace poco hemos tenido una entrevista con él, y hablaba de que hay como una Karl Popper, hablaba de que la ciencia se basa en la falsabilidad, no en la verificación. Es decir, no se trata de tener una idea y buscar elementos que verifiquen mi idea, porque eso es fácil, sesgo de confirmación. El tema es falsabilizarla, ¿no? O sea, demostrar que es falsa. En tanto que yo la confronte con muchos elementos que intenten falsarla y resista, pues tiene más autoridad, es un criterio más fiable. Eso es lo que llamamos en matemática un contraejemplo. Un Encontrar un contraejemplo. contraejemplo. Un contraejemplo, ¿no? Entonces, claro, ese es un principio de pensamiento crítico. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes a que incorporen eso dentro de su mirada
pues eso, en redes sociales, en los medios de comunicación, porque si no, de lo contrario, hay una maquinaria muy bien engrasada y unos funcionamientos cognitivos que van a alejarte de ese pensamiento crítico, todo lo contrario, ¿no? Entonces vosotros entiendo que tendréis bastantes ejemplos a nivel de pensamiento crítico. ¿Tenéis algún programa que me interesa que se haya llevado a cabo? Porque ese implementar la estadística dentro del fomento del pensamiento crítico no lo tengo yo tan fresco. Y no sé si habéis tenido oportunidad de hacer alguna implementación en algún colegio, algún instituto, o todavía son investigaciones. Ahora mismo son investigaciones, es verdad que las hemos llevado al aula aquí dentro de la facultad. Hemos hecho pruebas de evaluación del nivel de pensamiento crítico, hemos expuesto a los estudiantes a información manipulada para ver si son capaces de identificar esa manipulación. Y todas estas actividades que te comentaba, paradojas de Simpson y demás, se trabajan dentro de la asignatura didáctica de la parte didáctica de la estadística y didáctica de la geometría. Y lo que te decía, hemos encontrado en el tema de, por ejemplo, gráficos manipulados, una elevada credulidad ante la información que se les aporta, ¿no? Y a veces la manipulación es grosera, ¿no? Que no es una manipulación. Sí, que es bastante evidente, ¿no? Pero fíjate que muchas veces se manipulan la información sin ningún tipo de intencionalidad. Si tú intentas representar, por ejemplo, un conjunto de datos en Excel, si los datos son elevados y haces, por ejemplo, un diagrama de barra, si todos son datos, por ejemplo, que te digo yo, por encima de 20.000, el eje de ordenadas, normalmente el Excel no te lo va a poner que empiece en 0. Te lo va a poner que empiece en 15.000 o en 18.000. ¿Qué ocurre? Que las diferencias entre una barra y otra, aunque sean pequeñas, tú las vas a percibir mucho más grandes. Ya en sí es una manipulación. Interpretación, claro. Claro, entonces, eso, falta formación en el aula. Creo que pararse a, no solo, creo que es que la estadística muchas veces se aborda en secundaria y en primaria, mucho desde el punto de vista del creador, del que representa un gráfico de barra, a la media, y no tanto desde el que consume la información. La interpretación, ¿no? Vamos a interpretar vamos a ver cómo, incluso otra de las actividades que nosotros estamos desarrollando, que la idea en el futuro sería eso, proponerlo, hemos solicitado un proyecto europeo para esto llevarlo al aula en diferentes países y demás, en el aula de primaria y secundaria, ¿no? Y lo que te estaba diciendo, que muchas veces el estudiantado no se da cuenta de lo que se le está representando porque le falta formación básica en estadística. Claro. ¿Vale? Entonces, ocurre igual, está planteando el tema de otros países, ¿tienes perspectiva nacional, o sea, de otros países cómo implementan? ¿Ocurre también que se deja al final algo sobre lo que la población en conjunto parece que no está del todo formada, o España tiene un déficit especial? Tengo la referencia así más próxima, Portugal, que ha implementado hace muy poco una reforma para le dan más peso a la estadística, lo que te decía antes, que ahora llaman ciencias de los datos. le dan más peso e intentan que sea una parte de las matemáticas más cercana a lo que es el día a día, a medios de comunicación, a información, y hace poco ellos mismos le han dado un peso mayor a la parte de estadística que la que tenía antes, ¿no? Que es la que tiene ahora, bastante similar a la que tiene ahora en España. Entonces, por eso nosotros proponemos, o sea, lo que reivindicamos de alguna manera es darle la importancia que tiene en el mundo en el que vivimos, claro, a la ciencia de los datos, ¿no? En la que los datos están en todos los sitios, en todos los ámbitos.